vamos a estudiar, hermanos, la primer doctrina de la gracia. Si recuerdan, vamos a estudiar las doctrinas de la gracia, ¿no es cierto? Hemos dado una introducción y el día de hoy vamos a ver la primer doctrina de la gracia. Son 5 y esta es la primera, la cual es la depravación total del hombre. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La depravación total del hombre. Y hermanos, tengo que decirles algo para que lo sepan. Esta doctrina, hermanos, la doctrina de la depravación total del hombre, es una doctrina que trae un mensaje muy fuerte para nuestras vidas. A muchos no les gusta escuchar esta doctrina, porque esta doctrina nos va a hablar de cuán pecaminosos somos. Y simplemente, hermanos, habrá personas, incluso algunos de nosotros, quizás nos escudemos en que como nosotros hacemos buenas obras, entonces somos buenos, y por tal motivo, todo lo que me dices, Alejandro, todo lo que me vas a decir es una falsedad. Pero, hermanos, la realidad bíblica es una realidad fuerte, que tenemos que aceptarla tal cual la palabra de Dios nos marca. Y la realidad del ser humano, hermanos, la encontramos en Romanos 3, si me acompañas, a Romanos capítulo 3, donde Pablo describe el estado natural del ser humano, el cual es andar en sus delitos y en sus pecados. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18, vamos a leer, si me acompañas, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y quiero que pongas atención, hermanos, porque aquí describe Pablo el estado natural verdadero del ser humano. ¿Ok? Vean, dice Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Escucha, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y vean cómo son el ser humano. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y escucha, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, esta es una descripción muy dura, pero muy gráfica, donde nosotros podemos ver que solo de nuestra boca salen puras cosas malas, ¿no es cierto? Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay ningún bueno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. De nuestra boca simplemente salen engaños, intrigas, maldiciones, amarguras. Y esto es lo que hacemos si no tenemos a Cristo. Esto es lo que somos si no tenemos a Cristo. Y si nosotros el día de hoy estamos en Cristo, hermanos, le damos la gloria a Dios. Porque la realidad, hermanos, es que si nosotros no estamos en Cristo y nosotros como seres humanos estamos muertos. Muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Nosotros no sentimos, nosotros no leemos, nosotros no vemos, nosotros no escuchamos. A nosotros no nos gusta estar con Dios porque nosotros estamos muertos. Cada uno de nosotros entra en esta categoría, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Todos, no dice unos cuantos, dice todos que se desviaron. Todos se desviaron. Esta es la doctrina de la depravación total del hombre, donde podemos ver que el hombre es totalmente incapaz de agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios. Tú eres incapaz de responder a Dios. Tú eres incapaz de hacer algo bueno delante de Dios. Pero por gracia, hermanos, hemos sido salvados. Pero eso no quiere decir que
dejes de ser pecador. Porque tu vida pecadora sigue. Porque tú eres como un sepulcro abierto que simplemente habla mentiras, habla maldiciones, habla engaños. Estás muerto espiritualmente. Hermano, hoy no me toca hablar de las buenas nuevas. Hoy me toca hablar de las malas nuevas, de las malas noticias. Hoy me toca hablar de la depravación del hombre, hermanos. Y me quiero basar, hermanos, en un versículo bíblico, en un pasaje bíblico, que es donde nos vamos a estacionar y de ahí vamos a ir desarrollando la idea y vamos a ver varios versículos, pero este va a ser como nuestro versículo clave que se encuentra en Efesios capítulo 2. Así que acompáñame a Efesios capítulo 2, donde Pablo de la misma manera nos habla acerca de nuestra condición espiritual, donde nosotros estamos muertos por nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a leer, si me acompañas, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hablando un poco del contexto de estas palabras, hermanos, Pablo siendo el autor que escribió a los Efesios, Pablo en esta carta, hermanos, la divide en dos partes. La primera parte la encontramos del capítulo 1 al capítulo 3, donde Pablo empieza a dar toda la doctrina. Él empieza a dar toda la doctrina del capítulo 1 al capítulo 3, y del capítulo 4 al capítulo 6, hermanos, Pablo empieza a dar la aplicación de esa doctrina que enseñó. Pero el punto principal aquí, hermanos, en el capítulo 3 de Pablo, es que, escucha, nadie puede jactarse delante de Dios porque Dios es soberano en la salvación. Eso es lo que Pablo tiene en mente en todo este capítulo 3. Porque, hermanos, empieza Pablo, vean, Efesios 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, ahí atrás, Efesios 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él. O sea, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, Él no se fijó en quién eras tú. Él no se fijó en quién era yo. Él no se fijó en lo que yo hice o dejé de hacer. Él simplemente, dice Pablo, que Él simplemente nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Y entonces Pablo, hermano, empieza a desarrollar esta idea de que Él nos escogió por su propia voluntad. Y dice Pablo: yo no me voy a jactar de mi salvación, porque la gloria es para Dios, porque Él fue el que me salvó. Yo no me salvé, yo no hice nada, sino fue Dios el que me salvó. Y entonces, hermanos, vamos avanzando en este libro de Efesios y vemos que Pablo dice que la razón por la que Dios recibe toda la gloria es por esto, porque Él nos escogió. Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos escogió. Cuando tú eras un cadáver, Él te escogió. Y como eres un cadáver, dice Pablo, tú no puedes jactarte de tu salvación, porque tú eres un cadáver y los cadáveres no hacen nada. Entonces, hermanos, esta doctrina, no solo la de la elección, sino también la doctrina de la depravación total del hombre, nos va a ayudar a que glorifiquemos más a Dios. Porque esta doctrina, hermanos, nos va a hacer ver en qué posición estamos delante de Dios. Y una vez que tú comprendas esa posición, tú le vas a dar la gloria a Dios por tu salvación, ya lo verás, hermanos.
Así que vamos a analizar, ese fue el contexto de las palabras de Pablo aquí en Efesios 2, y vamos a ir desarrollando la idea. Y vean, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 1, empieza diciendo Pablo, Efesios 2, 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Detengámonos ahí. Nota la primera frase que dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿No es cierto? Esta frase, hermanos, que se encuentra en la Reina Valera, y él los dio vida a vosotros. Esta frase en el original, hermanos, se traduce como en cuanto a nosotros. En cuanto a nosotros. La frase dio vida en el original no se encuentra, hermanos. Esta frase de dio vida la encontramos hasta el versículo 5. Pero en el original no se encuentra, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una razón. Pablo no quiere hacerte ver que tú tenías una vida en el inicio. Pablo lo que quiere hacerte ver es que tú estás en un estado de muerte. Pablo primero quiere anunciarte las malas noticias y después te va a dar las buenas noticias. Porque, hermanos, recuerda, la intención es hablarnos de nuestra caída, de nuestra pecaminosidad antes de Cristo y fuera de Cristo, para que una vez que tú entiendas que eres un pecador, así el evangelio pueda resplandecer dentro de esas tinieblas. Por eso esa frase de dio vida no se encuentra en los originales. La traducción literal sería, versículo 1, en cuanto a nosotros, estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. El punto aquí, hermanos, es que el muerto no siente nada, ¿no es cierto? Carece de vida el muerto. El muerto en cada parte de su ser está muerto, no hay vida. O sea, hermanos, nadie está parcialmente muerto. Un muerto está muerto en todas sus partes, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa, hermanos, con las personas que están en sus delitos y pecados? ¿Qué pasa con los que están en sus pecados, que se dejan llevar por toda su concupiscencia? Ellos sí se jactan. Ellos sí se jactan y ellos dicen, mis obras buenas son más grandes que mis obras malas, ¿no es cierto? O sea, las partes buenas en mí son mayores que las partes malas en mí. Eso dice un pecador, ¿no es cierto? Es como, hermano, ponte a pensar, es como si un cadáver dijera, mi brazo está muerto, pero mis piernas y mis ojos no están muertos. Eso es totalmente ridículo, ¿no es cierto? Porque si estás muerto completamente, ¿no es cierto? Esta idea no tiene sentido. El muerto está muerto en todas sus partes. Bueno, hermanos, así es el muerto espiritual. El muerto espiritual no es que tenga unas partes buenas y otras partes muertas. No, hermanos. Todo tu ser, todo lo que eres tú, está infectado de pecado. Por lo tanto, está muerto. Todo, ya lo leímos Romanos 3, ¿no es cierto? No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Porque delante de Dios, hermanos, delante del Dios Santo, tú estás totalmente muerto. Tú no tienes obras buenas. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Estamos totalmente muertos. Y la Biblia, hermanos, enseña esto. La Biblia enseña esto de manera clara y ve cómo el pecado realmente ha afectado nuestros corazones. Acompáñame a Génesis 6:5, es lo que dice Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Escucha. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y escucha esto. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal. Dios está enfatizando el hecho de que todo ser humano hace el mal.
todos los pensamientos del corazón de ellos es continuo hacer el mal. O sea, toda tu mente, todas tus actitudes, todo lo que eres tú, simplemente piensa en hacer el mal. Jeremías 17:9, vean lo que dice. Jeremías 17, versículo 9. El profeta Jeremías 17, versículo 9, vean lo que dice. Jeremías 17, 9, dice así la palabra de Dios, escucha: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá, hermanos? El corazón es más perverso que todas las cosas. O sea, tu mente, tus pensamientos, tu voluntad, tus deseos son más perversos que todas las cosas. Y así el profeta la pregunta: ¿quién lo conocerá? Hermanos, nota, nosotros somos tan pecaminosos, pero tan pecaminosos que ni siquiera somos capaces de conocer la profundidad de nuestro pecado. Ningún pecador conoce la profundidad de su pecado, porque todo pecador piensa que es mejor de lo que es, ¿no es cierto? Pero la realidad, hermanos, es que nuestro corazón es pecaminoso y tiene una pecaminosidad muy profunda que ni siquiera tú la conoces. Tú puedes llegar a pecar en los niveles más extremos que hay. Porque, hermanos, nuestro propio corazón pecaminoso nos engaña. Por eso dice, engañoso es el corazón, ¿no es cierto? Nuestro propio corazón nos engaña, el hacernos pensar que nosotros somos buenos y que parcialmente somos buenos. Y por eso yo merezco las bendiciones de Dios, porque yo soy bueno. Pero dice Dios, no es cierto. Tú estás totalmente bueno, totalmente muerto, perdón. No hay buenos parciales. O eres bueno o eres malo. ¿Y el ser humano qué es? Malo. Está muerto espiritualmente. Hermanos, la doctrina de la depravación total realmente tiene que afectar toda nuestra teología. Toda nuestra teología la tiene que afectar. Porque, hermanos, cuando nosotros salimos a evangelizar a la gente allá afuera, ¿tú sabes que estás evangelizando un cementerio? ¿Tú sabes que estás evangelizando a gente muerta? ¿Tú sabes que estás evangelizando a puros cadáveres? Si Dios, hermanos, no interviene ahí, si Dios no les da oído y no les abre sus ojos, ellos jamás te van a escuchar y ellos jamás van a responder a la hermosura de Cristo. Por eso la doctrina de la elección y de la regeneración son necesarias para la salvación. Porque si Dios no interviene, ellos son muertos y un cadáver no puede producir vida por sí mismo, ¿no es cierto? Nadie puede producir fe por sí mismo. Ningún cadáver puede producir algo por sí mismo. Eso es imposible, hermanos. Por eso cada vez que tú vayas a predicarle a alguien, tú tienes que orar antes y decirle: Señor, dame las palabras, y toca su corazón, dale vida a este hombre o a esta mujer, a este niño, a esta niña, para que él pueda vivir, porque es un cadáver, es un muerto espiritual. Algunas personas dicen: Dios ofrece a todos salvación, y otros optan por agarrar esa salvación y otros optan por negar esa salvación. Pero la realidad es que no. ¿Acaso un muerto puede hacer algo? ¿Un muerto puede escoger entre vivir o morir? No. Si el que está recibiendo el mensaje está muerto, la pregunta sería: ¿cómo lo va a recibir? ¿No es cierto? ¿Cómo lo va a recibir si está muerto? Hermanos, no hay ni siquiera ni el 0.1% de posibilidad de que él pueda recibir el mensaje porque está muerto, ¿no es cierto? Alguien puede decir: oye, pero eso suena muy mal, porque eso no es una oferta genuina de parte de Dios. Hermano, tengo que decirte, sí es una oferta genuina de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios ofrece salvación a todas las personas, ¿no es cierto? Tú conoces perfectamente el pasaje, Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿no es cierto?, unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ofrece la salvación a todo el mundo. Esta es una maravillosa oferta para todo el mundo. Pero ¿sabes también algo? Esa misma oferta, hermanos, maravillosa, esa misma oferta también nos demuestra nuestra pecaminosidad como seres humanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ofreció a Cristo, ¿no es cierto? Dios lo ofreció al mundo. Fue un regalo puro, perfecto, y el mundo ¿qué hizo? Lo rechazó, lo mató, no lo recibió. Porque, hermanos, si este mundo hubiera recibido a Cristo, hubiera recibido el regalo perfecto de Dios, esta iglesia estuviera a reventar y todas las iglesias cristianas estuvieran a reventar, porque ellos quisieron tomar a ese Cristo que fue ofrecido. Pero ¿cuál es la realidad? No es así. La realidad es que no es así, porque esto muestra la pecaminosidad del ser humano y esto muestra nuestra incapacidad de recibir a Dios. Tú no puedes. ¿Por qué? Porque estás muerto. Pero la culpa no es de Dios, la culpa es del hombre, porque el hombre es el que está muerto en sus delitos y en sus pecados. El mundo vio la luz y odió la luz, rechazó la luz, crucificó a la luz. Dice el texto, porque amaban más las tinieblas que la luz, ¿no es cierto? Ellos amaban más su pecado, porque ellos están muertos en referencia a las cosas de Dios. Por esta razón, hermanos, Pablo nos dice ahí en el versículo 1 de Efesios 2, vean, regresando a Efesios 2:1, dice ahí, gracias a que nosotros estábamos muertos en referencia a las cosas de Dios, vean, dice Efesios 2:1, que tú estabas muerto, ¿en dónde? En vuestros delitos y pecados. En nuestros delitos y pecados. ¿Acaso aquí Pablo está diciendo que tú estás muerto en manera física? No. Pablo se está refiriendo a la esfera donde estamos muertos, o sea, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahí tú estás muerto. O sea, hermanos, aquí delitos y pecados se refiere a lo mismo, a que tú estás incapacitado de obedecer la ley de Dios. En esa esfera tú estás muerto, o sea, tú estás muerto espiritualmente hablando. Esa es la muerte del pecado. Tú pecas porque tú estás muerto espiritual. Y si tú estás muerto espiritual, pues eres pecador. Por eso tú estás muerto espiritual, porque eres un pecador. Los muertos espirituales dice ahí que están en sus delitos y en sus pecados, ¿no es cierto? Estas dos frases, delitos y pecados, son sinónimos, se refieren a lo mismo, a la transgresión de la ley de Dios. Tú estás muerto en transgredir la ley de Dios, que básicamente es el pecado. Tú pecas porque estás muerto. ¿Tú sabes la definición de pecado, hermanos? ¿Cuál es la definición básica del pecado? ¿Qué es pecado? Una definición muy sencilla, de manera muy general. Pecado es, escucha, no dar en el blanco. Eso es pecado. No dar en el blanco. De hecho, hermanos, tú que has nacido de nuevo, tú que has sido regenerado, que tratas de agradar a Dios todos los días en tu vida, tú que eres renovado y regenerado, reconocemos que no somos perfectos delante de Dios, ¿no es cierto? Aún en nuestros mejores intentos, nosotros fallamos, ¿no es cierto? Porque eso es pecado, no dar en el blanco. Dios puso un blanco, Dios puso su ley, Dios dijo, obedéceme, esta es mi ley, este es el blanco. Es como si tomaras un arco, una flecha, y tú tienes que dar en el blanco. Pero como somos pecadores, nosotros no damos en el blanco, porque somos pecadores, no hay perfección en nosotros. Martín Lutero dijo estas palabras, escucha, Martín Lutero, es lógico razonar de que el mayor pecado sería no obedecer o quebrantar el mayor mandamiento. Ese es el mayor pecado, no obedecer, no quebrantar el mayor mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento? ¿Recuerdas? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no es cierto? Pero dijo el Señor Jesucristo, el que me ama, obedece mi palabra, ¿no es cierto?
Entonces, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo, el mayor mandamiento es obedecer a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todo lo que eres. ¿No es cierto? Ese es el mayor mandamiento. La pregunta es, hermano, ¿cuántas veces haces tú eso? ¿Cuántas veces tú amas a Dios con todo lo que eres tú? Con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todas tus intenciones, con todos tus pensamientos. ¿Cuántas veces lo haces, hermano? Si somos sinceros, jamás lo hacemos. Si somos sinceros, hermanos, jamás entregamos nuestra vida a Dios. Jamás entregamos todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, jamás se la entregamos a Dios. Si somos sinceros, esa es la realidad, ¿no es cierto, hermanos? Por esta razón, aun cuando somos salvados por Cristo, nosotros apuntamos al blanco, pero no le atinamos. Erramos en el blanco. Tratamos de hacer las cosas bien, pero a veces fallamos, porque no cumplimos el gran mandamiento de amar a Dios, de obedecer a Dios en toda nuestra área de la vida, aun cuando somos regenerados, ¿no es cierto? Entonces, esta es la definición del pecado: no dar en el blanco. Pero ¿sabes qué, hermanos? Yo creo que esta es una definición para el creyente. Porque si tú le dices estas palabras a un incrédulo, a alguien que no es creyente, él posiblemente pensará que está tratando de disparar ese arco con sus flechas, pero él no le atina, ¿no es cierto? Porque esa definición nos está hablando un poco de eso, de que hay un blanco, tú te esfuerzas por atinarle, pero no le atinas, ¿no es cierto? Y posiblemente un no creyente, un incrédulo podría pensar esto. Pero, ¿cuál es la realidad, hermanos? La realidad es que el incrédulo ni siquiera está apuntando al blanco. Ni siquiera apunta al blanco. Solo piensa en esto, hermanos. Imagínate esta escena. Hay un concurso de tiro al blanco. Y todos preparan sus flechas, todos preparan sus arcos. El juez del concurso pone las reglas y dice hay que pararse y atinarle a ese blanco. Y entonces todos están aquí en este concurso, todos sabemos las reglas, el juez ya puso las reglas, hay fiesta porque es un concurso, hay gente, hay familias, están los hijos y están todos atentos al evento. Y cuando empieza este concurso, hermanos, las personas se voltean y le disparan al hijo del juez en lugar de disparar al blanco. Hermanos, así es lo que hace un pecador. El pecador ni siquiera apunta al blanco. El pecador apunta a Dios, al Hijo de Dios. Él tira las flechas donde él quiere tirarlas. Y la mayoría de las veces él las tira y las apunta a Dios. Porque él odia a Dios, él no quiere nada con Dios. Y apuntó al Hijo de Dios. Un teólogo dijo estas palabras: el pecado, escucha, el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acción, en actitud y en naturaleza. Eso es el pecado. No conformarnos, no amoldarnos, no hacer la voluntad de Dios en nuestras acciones, en nuestras actitudes y en nuestra naturaleza. Eso es una definición completa del pecado. Si tú no te conformas, si tú no te moldeas al estándar perfecto de Dios en acciones, entonces pecas. Pecas. Ya sea por pecado de omisión o por comisión, tú pecas. Porque tú no apuntas al blanco, tú apuntas a donde tú quieres. Tú no te aferraste a las leyes del juez, a las reglas del juez, tú te aferraste a otras cosas. Y entonces ahí te haces culpable. Porque, hermano, ¿sabes una realidad muy grande? ¿Sabes por qué tú pecas y pecas y pecas? Porque tú por naturaleza eres un pecador. ¿Ves lo que dice el Salmo 51:5? Salmo 51, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Salmo 51, versículo 5. Escucha, Salmo 51, versículo 5 dice:
he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Son palabras de David. Pero nota, hermanos, aquí David no es que le está echando la culpa a su mamá porque lo concibió en pecado, no. En el contexto, hermanos, David está confesando sus propios pecados. Él se está lamentando de su propia pecaminosidad y él simplemente dice, Señor, perdóname porque yo he sido pecador desde mi concepción. Yo soy pecador desde mi concepción. Yo merezco condenación por lo que yo soy, decía David. Porque por naturaleza nosotros, hermanos, somos hijos de la ira. Adán solo iba a producir humanos que no iban a ser aceptados por Dios. Porque por naturaleza la raza humana está incapacitada de agradar a Dios. Nuestra naturaleza realmente ofende a Dios. Porque somos pecadores. Ve lo que dice Mateo 15, 18. Mateo 15, versículo 18. Mateo 15, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Escucha, Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Y vean, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Nota, nosotros pecamos, ¿por qué? Porque por naturaleza somos pecadores. Porque por naturaleza de tu boca salen las malas palabras, los malos pensamientos. Porque de tu mente, de tu corazón salen los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los hurtos. Todo tu pecado sale de ti porque tú por naturaleza eres pecador. Y entonces, cuando Pablo nos dice en Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso, hermanos, no quiere decir que todos nosotros estamos en el mismo nivel de pecado. No. ¿Tú sabes que hay niveles de pecado? ¿Tú sabes que hay gente peor que otra? En términos de pecado, hermanos, y es importante entenderlo y saberlo, en términos de pecados, hay pecados más grandes que otros. Y nosotros sabemos que Dios nos va a juzgar, porque Él es un Dios justo, ¿no es cierto? Pero no nos va a juzgar por igual. ¿Él cómo te va a juzgar? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20:13. Vean lo que dice Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20, versículo 13. Apocalipsis 20:13. Dice así Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Vea, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. O sea, aquí nos está relatando de que todos los muertos ahora Dios los va a revivir por una razón, para juzgarlos. Vean, al final del versículo 20, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Cada uno fue juzgado según sus obras. O sea, Dios va a juzgar con precisión a cada persona en base a lo que tú mereces, en base a lo que tú hiciste o no hiciste. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que si tú cometes una mentira blanca, entonces te salvas, porque alguien quizás cometió una mentira muy grandota. No. El pecado es pecado delante de Dios, ¿no es cierto? Porque vean lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10, vean lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Escucha, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere ¿en cuántos puntos? En uno, se hace culpable de todos. Si tú haces, aunque sea un pecado, por más mínimo que sea, tú ya eres culpable de todos tus pecados.
Eso es lo que está diciendo Santiago. Que en el momento que tú pecas, en ese momento tú te haces transgredor de la ley y por lo tal mereces el infierno. ¿Y por qué mereces el infierno? Porque la paga del pecado es muerte. Y no importa cuál sea el pecado, la paga del pecado es muerte. Y por tal mereces el infierno, por transgredir la ley de Dios. Pero hermanos, eso enseña las Escrituras. Las Escrituras nos están enseñando que hay variedad de pecados. No importa cuál cometas, si tú lo cometes vas a ir al infierno, pero delante de Dios sí hay una variedad de pecados. Él te va a juzgar por las buenas obras o malas buenas obras que hagas. Porque hermanos, vean lo que dice Mateo 11:23, que aquí es donde nosotros podemos ver que hay variedad de pecados y Dios aborrece unos pecados más que otros. Vean, Mateo 11:23. Mateo 11:23. Aquí en Mateo el Señor Jesucristo está predicando la palabra de Dios en una ciudad llamada Capernaum. Y vean lo que les dice el Señor Jesucristo. Mateo 11:23. Dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nota, hermanos, aquí hay un nivel de pecado más grande. El Señor Jesucristo está diciendo que el nivel de pecado de Capernaum fue más grande que el de Sodoma, ¿no es cierto? Porque, hermanos, nosotros vemos la historia de Sodoma y Gomorra y nosotros podemos decir, ahí en esa época, en esas ciudades había mucha homosexualidad, el pecado sexual estaba hasta arriba, seguro que ellos se van a quemar hasta lo más profundo del infierno. Y te volteas al otro lado y ves ahí a un religioso, un fariseo, y dices, él está mal, pero a lo mejor no le va a ir tan mal. ¿Sabes qué, hermanos? No es así. Dios no piensa así. Ahí está Judas, un hombre moralmente bueno delante de Dios, que seguía a Jesucristo y externamente él se veía como un cristiano verdadero, pero ¿qué hizo? Traicionó a Jesús. Y seguro su castigo será muy grande. Entonces, hermanos, tú no pienses que porque yo veo un homosexual, a alguien que está perdido en sus pecados, entonces él va a ser más condenado que yo, ¿no? Porque si tú eres un religioso falso, como los de Capernaum, como los fariseos, entonces tu condenación va a ser aún mayor. ¿Sabes de qué habla esto? Esto habla de nuestra responsabilidad como cristianos, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos una responsabilidad con la sana doctrina. Y nosotros debemos de ser responsables con la sana doctrina, porque para Dios esto no es un juego. Y tú te puedes llevar una gran sorpresa si no te alineas a la voluntad de Dios. Porque tú puedes decir, yo soy un religioso. Como lo que enseña el Señor Jesucristo, ¿recuerdas en el Sermón del Monte? Señor, Señor, pero si yo prediqué, yo eché fuera demonios, y el Señor te va a decir, no te conocí, hacedor de maldad. Porque esta es una realidad, hermanos, esto no es un juego. Tener la sana doctrina, la palabra de Dios, y no aplicarla a tu vida, te condenas aún mayor. Te condenas más que los de Sodoma y Gomorra por no aceptar la verdadera palabra de Dios. Nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Cristo. Y si no hacemos la voluntad de Cristo, nuestra condenación va a ser mayor. Va a ser mayor porque Dios nos va a aborrecer con todo su ser. Hermanos, nosotros que conocemos a Cristo, debemos de ser responsables con esto. Debemos de alinearnos a la voluntad de Dios. Y ese es el punto de Pablo. Porque cuando Pablo nos dice que tú estuviste muertos en tus delitos y pecados, él simplemente quiere hacerte ver el alcance, la profundidad de tu pecado, lo cual pecador puedes llegar a ser.
porque tú estás muerto espiritualmente, porque tú no tienes esperanza. Y lo único que espera para tu vida es el infierno eterno. Por eso Pablo quiere llevarnos a esta reflexión. Pablo quiere hacerte ver y Pablo te dice, ¿acaso no estás agradecido con Dios? ¿Acaso tú no has visto las misericordias que Dios te ha dado? Porque Él te ha dado vida. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, estabas en lo más profundo del infierno, pero Dios metió su mano y te sacó y te puso en la vida. Hermano, simplemente piensa en el cadáver que eras, o piensa en el cadáver que eres. Piensa en que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Porque, hermano, si tú piensas en lo que fuiste o en lo que eres y ves lo que Dios ha hecho en ti, entonces eso te va a dar un gozo en tu corazón. Y tú vas a decir, gracias Cristo, gracias por salvarme, porque yo estaba hasta en lo más podrido y tú me salvaste. Y hermanos, por esta razón Dios tiene que obrar en tu salvación. Y no solamente en la tuya, sino en todos los hombres, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y porque el hombre está muerto y no tiene la capacidad de salvarse, entonces Dios tuvo que hacer todo. Y como Dios hizo todo en la salvación, Él merece la gloria. ¿No es cierto, hermanos? Continúa Efesios 2:1, vean lo que dice Efesios 2, versículo 1 y versículo 2. Vean lo que dice Efesios 2:1, dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y vean versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota, hermano, tú no solamente estabas muerto espiritualmente, sino que tú también estabas esclavizado a Satanás. Por eso dice ahí el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, tú estabas en tus pecados, tú siempre pecabas, tu vida estaba llena de pecado y por tal razón tú seguías la corriente de este mundo. ¿No es cierto? Cuando dice Pablo mundo aquí, hermanos, se refiere al sistema pecaminoso de este mundo. O sea, se refiere a sus ideas, a su manera de pensar, a sus filosofías, a todos esos pensamientos del mundo. Esa es la manera de pensar del diablo, no la de Dios, dice Pablo. Por eso, hermanos, la idea del mundo, cualquier idea del mundo que tú abraces te va a llevar al infierno. Y dice Pablo, allí tú estuviste, en esas ideas del mundo, en esa manera de pensar que te estaba llevando directamente al infierno, a la ira de Dios. Hermanos, ¿por qué las ideas, por qué las corrientes, las filosofías de este mundo están mal? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué la manera de pensar de este mundo está mal? Por lo que dice aquí. Porque esos pensamientos, dice, son conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es una referencia a Satanás. La idea del mundo, hermanos, en pocas palabras, son las ideas de Satanás. Así de sencillo. Porque Él controla todo. Por eso Pablo lo está diciendo conforme al príncipe. Pablo le está diciendo que Él es el príncipe. O sea, Él es el primero. Él es el supremo en este rango de sistema caído. Él es el príncipe de este mundo. Y Él tiene la potestad y el control, dice Pablo, en el aire. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Pablo dice que Satanás está controlando el aire? Porque, hermanos, en tiempos de Pablo, dentro de la cultura judía, se pensaba o se piensa que en el aire es donde Satanás trabaja, donde los demonios trabajan. Todos sus huestes y todo lo que hace Satanás es en el aire. En este mundo invisible, esa es la idea. En ese mundo invisible de este mundo es donde está Satanás operando junto a todo su ejército. Y esa es una realidad, hermanos. La Biblia es clara.
La Biblia enseña, y hay muchos pasajes que podemos ver donde nos muestra que este mundo está bajo el poder de Satanás. Por ejemplo, vean lo que dice Juan 12:31. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Juan 12:31, vean lo que dice. Juan 12:31 dice así, escucha, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe o el gobernador de este mundo será echado fuera. En su contexto, el Señor Jesucristo está hablando de cuando Él castiga a Satanás. Pero Él dice que el gobernador de este mundo será echado fuera en un futuro. Pero hoy en día Él es el gobernador de este mundo. Nota, Satanás gobierna este mundo. Por eso dice ahí en Efesios 2:2, regresando a Efesios 2:2, que este mundo está conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo lo perverso de este mundo es gracias a Satanás. Y dice ahí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Nota? ¿Satanás dónde opera? En los desobedientes, en todos los incrédulos, sin excepción, en todos los incrédulos. Nota que Pablo usa la palabra o la frase los hijos de desobediencia. Pablo quiere enfatizar en esto, porque esto, hermanos, es una gran característica del no creyente. El que no es creyente no obedece a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conocerás. O sea, el que obedece la ley de Dios es de Dios. Y el que no obedece la ley de Dios es de Satanás. Así de fácil. Hermano, ¿tú dónde estás parado? ¿Con Dios o con Satanás? La respuesta, hermanos, es muy fácil saberla, no hay que darle tantas vueltas. De acuerdo a este texto, si obedeces a Dios en todo, si te esfuerzas en cumplir la palabra de Dios, estás con Dios. Si no, estás con Satanás. Te voy a abrir un poco más tu mente, hermanos. Cuando el Señor te dice, no mientas, no robes, no forniques, no adulteres, no odies, no metas intriga, no seas homosexual, no seas borracho, no seas orgulloso, no faltes a tu iglesia, no tengas lujuria. ¿Realmente lo haces? ¿Realmente vives para eso? Porque dice Pablo, los hijos de Satanás no lo hacen. Hermano, Pablo quiere que pienses en esto. ¿En dónde estás parado? Dios quiere llevarnos hasta esta situación dura y dolorosa en nuestro corazón. ¿O soy hijo de Dios porque obedezco a Dios? ¿O soy el hijo del diablo porque yo no obedezco a Dios? Dios me dice, haz esto, pero yo no lo quiero hacer. Y yo no me preocupo por las cosas de Dios. A mí no me interesa. Yo simplemente estoy aparentando algo externo, pero en mi corazón no quiero a Dios. Por lo tanto, eres un hijo de Satanás. Porque tú te dejas llevar por las corrientes de este mundo y porque tú eres un hijo de desobediencia. Pero hermano, si tú has creído en Cristo y si tú obedeces a Cristo, no te preocupes. Porque vean lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos 2:14, vean lo que dice estas palabras. Son palabras de esperanza para los que realmente obedecen a Dios y han creído en Dios y se esfuerzan por obedecer a Dios. Y vean lo que dice Hebreos 2:14. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, o sea, Cristo también participó de lo mismo. Escucha, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O
O sea, Cristo se hizo hombre, se hizo humano, murió para vencer al imperio del diablo. Y ahora todos los que ahora tenemos temor a la muerte, dice el escritor de Hebreos, a los que estábamos sujetos a servidumbre, Cristo nos libró. Porque tú obedeciste a Cristo, porque tú aceptaste seguir a Cristo. Ahora, hermano, no quiero confundirte, y Dios, por supuesto que el estándar de Dios es muy alto, pero Dios sabe que nosotros estamos en una condición de pecado. Dios sabe que es imposible tener una perfección, pero Dios también sabe que podemos esforzarnos para alcanzar esa perfección. Y Él pide eso, tu esfuerzo. Que tú te esfuerces en obedecerlo, en seguir su palabra, en seguir sus mandamientos. Porque gracias a Cristo, nosotros ya no somos esclavos. Por esto nosotros tenemos que dar gracias a Dios, porque nosotros éramos esclavos, pero ahora que somos libres. Por desgracia, hermanos, hay cristianos, entre comillas, que hablan, que actúan como si todavía estuvieran esclavizados a Satanás. Hay ese tipo de cristianos, entre comillas digo cristianos, porque ellos no son verdaderos cristianos. Y probablemente no sean cristianos genuinos, porque un cristiano genuino ya no se amolda a las ideas, a la forma de pensar, a las filosofías de este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha librado. ¿Puede haber tentación? Claro que sí. ¿Puede la duda ser sembrada? Pues claro que sí. Porque puede llegar ese pensamiento, o nosotros mismos podemos decir el amor, ¿no es cierto? El amor, como es un sentimiento muy bueno, entonces puede existir las parejas de ambos sexos, porque el amor es un sentimiento bueno. O quizás en nuestra mente puede llegar que el aborto puede ser bueno porque ese feto no es una persona aún, porque no ha nacido, y entonces el aborto es bueno. Y entonces Satanás empieza a meter todas esas ideas, todas esas dudas. Hay ataques externos porque tú ves toda esta información afuera, ¿no es cierto? Y tú te llegas a pensar y dices, ¿acaso será cierto eso? ¿Acaso como el amor es bueno, los homosexuales pueden ser hombres y mujeres casados entre ellos mismos? ¿Acaso eso es bueno? Y entonces Satanás te empieza a atacar de manera externa, con mensajes, con ideas de este mundo. Y Él te ataca. Pero si eres de Cristo, Él no puede mellar aquí. Él no puede entrar aquí. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te ha librado. Porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no son mis ideas, ya no son mis pensamientos, ya no son lo que yo creo que es, sino ahora es lo que Cristo es. Y ahora tú empiezas a desarrollar obediencia a Dios sobre todas las cosas, porque tú ya eres libre de esas malas ideas y ahora puedes obedecer a Dios. Pero hermano, hay una realidad. Tú eres el único responsable delante de Dios. Las palabras de Santiago dice que cada uno de nosotros somos seducidos y atraídos por nuestra propia concupiscencia. Eso es real. Cada quien es responsable de su propio pecado. Pero ten esto en mente, el cristiano es libre en Cristo. Y por esa razón yo me esfuerzo para ya no pecar en contra de Dios, para ya no estar esclavizado a Satanás. Pero nota, hermanos, en Efesios 2, versículo 3, que no solamente estamos esclavizados a Satanás, sino que también estamos esclavizados a nuestra carne. Porque si tú te dejas llevar por los deseos y los pensamientos de este mundo, tú estás esclavizado a Satanás. Pero si tú te dejas llevar por tus propios deseos, también estás esclavizado a tu carne. Vean lo que dice Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos ¿de quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, hacíamos lo que todos hacían, cumplir los deseos de nuestra carne. El incrédulo hace eso. Lo único que desea es lo suyo propio.
Es su propio bien, su propia carne. ¿Quiere un pan? Roba. ¿No es cierto? Es que mi carne quiere una mujer, pues engaño a mi esposa. Es que mi carne quiere fama, pues miento. Es que mi carne se quiere sentir bien, pues voy y fornico. Es que mi carne no quiere trabajar, pues soy perezoso. Y entonces te dejas llevar. El ser humano vive para su carne, vive para sus deseos. Sin importar lo que sea, él lo hace, porque él vive para eso. ¿No es cierto? Dice Juan 8:34, yo te lo leo, Juan 8:34, escucha, Juan le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esa es una realidad. Tú te dejas llevar por tus pecados, por tus pensamientos, por tu carnalidad, es porque tú estás esclavizado a eso, a tu pecado, a tu carne, y no puedes librarte por ti mismo. No es que tú declares y rompas las cadenas del pecado y entonces yo ya soy libre. No, no puedes hacer eso porque tú estás esclavizado. Vean lo que dice Jeremías 13:23, que es una pregunta que nos llevará a una respuesta eminente en nuestra vida. Vean lo que dice Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Dice así el profeta Jeremías 13, versículo 23. Escucha estas preguntas y tú contéstalas a ti mismo. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? O sea, ¿una persona se puede quitar su piel? ¿Un leopardo se puede quitar sus manchas? Dice el texto, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. La respuesta la sabemos, ¿no es cierto? Si eres azul, no puedes ser rojo. Así de sencillo, ¿no es cierto? Por esa razón, hermanos, nosotros no creemos esas ideas de que yo reprendo a mi carne y yo me libero a mí mismo, porque esa es una mentira. Si tú estás haciendo el mal, tú siempre vas a hacer el mal. No te engañes a ti mismo. Vean lo que dice Romanos 8:7. Romanos 8, versículo 7, vean lo que dice. Romanos 8, versículo 7, dice así Pablo, escucha Romanos 8, 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿ni qué? Ni tampoco pueden. Los deseos de la carne están en enemistad contra Dios y no se van a sujetar a Dios porque no pueden. El hombre por naturaleza es esclavo de su carne y no tiene la capacidad de librarse, no tiene la capacidad de decir yo ya no quiero pecar, entonces me voy a quitar estas cadenas de pecado. No tienes esa capacidad. ¿Sabes por qué? Porque si tú pecas, entonces te vas a quedar ahí siempre en tu pecado. Esto nos regresa al primer punto, ¿no es cierto? Esto nos regresa a que la realidad es que estamos muertos espiritualmente y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y mucho menos un muerto puede buscar a Dios. ¿Qué dice Romanos 3? No hay quien busque a Dios, ¿no es cierto? Es más, hermanos, tú conoces a alguien que diga, yo ya no quiero mi pecado. Es más, yo ya voy a ir ahorita con Dios. Dios, ayúdame, transforma mi vida y yo ya me voy a ir con Dios en este instante. ¿Hay alguien así? Que tú conozcas, que te diga, oye, ¿sabes qué? Yo me enteré que eres cristiano, quiero ir con Dios. No, tú siempre tienes que ir a buscarlo, ¿no es cierto? Dios siempre busca a los suyos, porque esa es la realidad. No hay nadie así. La única razón por la que el pecador clama a Dios es porque Dios ya lo había regenerado en su corazón. Dios ya le había dado la capacidad por medio del Espíritu Santo para que él pudiera clamar a Dios y así Dios transformara su vida. Por ese simple hecho. Porque nosotros, hermanos, como sociedad, estamos en un estado de pudrición, de suciedad. Toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, Isaías 64, ¿no es cierto? Nosotros no entendemos las cosas espirituales porque el hombre no concibe las cosas espirituales, porque para él son locura
¿No es cierto? Eso es lo que dice 1 Corintios 2. La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz, Juan 3. Ninguna acción, ningún pensamiento era bueno en nosotros. Todo estaba llevado por nuestra carne. Pero, ¿sabes? Nosotros queremos pensar que somos los buenos, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué nosotros queremos pensar que éramos los buenos? Por una sencilla razón. Y esta es la excusa que todo mundo da. Tú sal a evangelizar y pregúntale, ¿tú eres una persona buena o una persona mala? La gran mayoría te va a decir, yo soy bueno. ¿Por qué? Porque no he matado a nadie. Y esa es su excusa. Su excusa es que si ellos no matan a nadie, entonces ya son los más buenos de todo el mundo. Pero Dios dice, no es así. Si tú transgredes, aunque sea una de mi ley, tú eres culpable del juicio. Y la ley de Dios es inmensa. No robarás, no matarás, no fornicarás, no desearás las cosas de tu prójimo, amarás a tu prójimo, amarás a tus padres. O sea, si nosotros pecamos en tan solo uno de estos puntos, ya somos culpables. Porque esta es la realidad, hermanos. El hombre con toda seguridad se dejará llevar por todo su pecado. Solo piensa en esto, en un caso hipotético, hermanos. En un pecador. Si Cristo viene y se le presenta, un pecador está incapacitado de decir, gracias Cristo por venir, cambia mi vida, yo te amo. Eso es lo que hace un pecador, si Cristo se le presenta. Un pecador jamás va a pronunciar estas palabras, jamás va a decir, gracias Cristo por cambiar mi vida. Un pecador, ¿qué va a hacer? Lo vuelve a crucificar. Porque el pecador odia a Cristo. Él no quiere la luz. Tú quieres más tu pecado. Así es el incrédulo, está esclavizado a Satanás y a su carne. No puede con sus propias fuerzas. Hermano, ¿tú te imaginas cómo se sentiría un esclavo? Solo imagínate esto. Tú tienes a un esclavo aquí que ha sido esclavizado por décadas. Y este esclavo tiene un amo malvado. Y este amo malvado le exige una perfección de obediencia genuina a él. Pero este esclavo es maltratado, le privan de agua, lo menosprecian. Pero llega un día cuando este esclavo es librado de esa esclavitud. Y ese esclavo es llevado a un lugar hermoso, donde le dan de comer, donde lo tratan bien, donde hay gozo. ¿Tú cómo crees que se sentiría el corazón de ese esclavo que fue librado? Él explotaría de gratitud, ¿no es cierto? Y él adoraría a esa persona que lo rescató de esa mala vida y lo pasó a una buena vida, ¿no es cierto? Hermanos, esta es nuestra realidad. Nosotros estábamos en esa posición, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, por tal motivo estábamos esclavizados en la tristeza, en la desesperación, en la frustración, en los dolores y todo lo que lleva el pecado, ahí estábamos nosotros. Pero ahora llegó Cristo y nos pasó de las tinieblas a la luz, ¿no es cierto? Y Él nos rescató y nos posicionó en un mejor lugar, ¿no es cierto? Pero hermano, si esa es la realidad, yo quiero preguntarte, ¿por qué eres apático con Cristo? ¿Por qué no expresas esa gratitud a Cristo por lo que hizo por ti? Porque si te rescató de las tinieblas a la luz y tú dices que tienes un gozo grande en tu corazón, ¿por qué no lo reflejas? ¿Por qué no lo vives? ¿Por qué no dices, sí, cierto, Señor? Yo estaba podrido y ahora tú me has dado una buena vida. Hermano, para concluir, no solamente estábamos muertos y esclavizados, también íbamos a ir al infierno. Ve lo que dice Efesios 2:3 para concluir. Efesios 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y escucha esto, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos hijos de ira.
que merecíamos la ira completa de Dios. Esto suena fuerte, ¿no es cierto? Pero es la realidad. Por naturaleza, hermanos, el ser humano merece la ira de Dios porque es un pecador. Nosotros hemos heredado nuestra naturaleza corrupta, lo que en la teología se le conoce como el pecado original, ¿no es cierto? Cuando Adán pecó, lanzó a toda la raza humana al pecado, ¿no es cierto? Y ahora todos nacemos en Adán, nacemos en pecado. Y esa es la realidad que nosotros podemos ver en las Escrituras. Porque, hermanos, todo ser humano que nace es pecador, ¿no es cierto? La prueba está en los niños que nacen. Porque aún hasta un niño recién nacido es pecador. Porque ¿a poco tú, padre, tú le hiciste a tu hijo, tú le enseñaste a codiciar? Tú le dijiste, hijo, tienes que codiciar, tienes que odiar, tienes que ofender, tienes que desobedecer. Pues claro que no se lo enseñaste, pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué cuando tú le dices a tu hijo, haz esto, él desafía a tu autoridad? ¿Por qué? Porque por naturaleza todos fuimos concebidos en pecado. Y esa es una verdad que Pablo nos explica en Romanos 5:12. Vean lo que dice Romanos 5:12 y con eso vamos a ir concluyendo. Romanos 5, versículo 12, vean lo que dice. Romanos capítulo 5, versículo 12, vean. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, ¿cómo sabemos que todos somos pecadores? ¿Tú sabes cómo puedes saber que todos somos pecadores? Porque tú puedes ver a una persona que es muy linda, muy agradable, muy justa, muy inocente, pero ¿tú sabes cómo saber que él es pecador o pecadora? ¿Sabes cómo? Porque algún día ese hombre o esa mujer va a morir. Va a morir. Aquí todos vamos a morir, ¿no es cierto? Porque todos somos pecadores. La paga del pecado es ¿qué? O sea, la consecuencia de tu pecado es la muerte. Y aquí todos vamos a morir porque todos somos pecadores. Nadie muere sin pecado. Por eso nosotros somos pecadores. Inclusive un bebé recién nacido antes de que cometa un pecado por su propia voluntad, si ese niño muere, es porque estuvo condenado en su misma naturaleza pecaminosa. Porque todos hemos pecado. Como dice aquí, la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Adán pecó y por el pecado de Adán todos mueren y todos mueren porque todos son pecadores y todos pecan porque todos están hechos a la imagen pecadora de Adán. Y vean, el argumento de Pablo es más claro, versículo 18, vean lo que dice, versículo 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, de uno, fuimos constituidos todos pecadores. Adán pecó y fuiste constituido pecador. Heredamos la naturaleza caída, pecaminosa de Adán. Hijos que merecen la ira de Dios. Eso es lo que somos. Porque somos pecadores desde antes de que nosotros naciéramos. Por el simple hecho de estar en la raza humana, nosotros ya somos pecadores. A la luz de esta verdad, alguien puede decir, espérame, aquí no hay justicia. Porque ¿cómo voy a pagar algo que yo no hice? ¿Quién pecó? Adán. Entonces, ¿por qué yo voy a pagar algo que yo no hice? O sea, ¿cómo Dios puede odiarme sin que yo hiciera algo? Puede ser una respuesta lógica, una pregunta lógica, hermanos. Pero este mismo texto nos hace ver dos cosas.
En primer lugar, si tú haces pecado, es porque tú tienes una naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Pero ¿sabes algo? Dios es justo. Y lo leímos en Apocalipsis. ¿Dios te va a condenar conforme a las obras de Adán? No. Él te va a condenar conforme a tus obras, conforme a lo que tú hagas. Dios no te va a echar al infierno porque te va a echar al infierno y ya. No, Él te va a echar al infierno porque tú cometes pecado delante de Dios. Porque Dios abre su libro y Él te juzga, no a lo que hizo Adán, sino Él te juzga de acuerdo a tus propias obras. Cada pecador es un pecador voluntario que decide desobedecer a Dios a diario. Es una realidad. Y la segunda, ¿sabes cuál es, hermanos? Hay que tener cuidado si culpamos a Dios por el pecado heredado de Adán. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes cuál es la única manera en la que te puedes salvar del infierno? ¿Sabes cuál es? La única manera en la que tú te puedes salvar del infierno, escucha, es por medio de Cristo. No es por tus obras, no es por lo que tú hagas, sino es por medio de Cristo. ¿Y sabes? Tú tampoco estuviste en el sacrificio de Cristo. Tú no estuviste hace 2000 años. Es más, ni siquiera existíamos cuando esto pasó. La justificación delante de Dios también es heredada. Como lo dice el versículo 19, ¿no es cierto? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice Pablo, así también, o sea, de la misma manera, por igual, por la obediencia de uno, todos los muchos serán constituidos justos. ¿Tú dónde estabas cuando Cristo fue crucificado? ¿Tú dónde estabas cuando Cristo murió por tus pecados? En ningún lado. Todavía no existíamos. Entonces nosotros no podemos enojarnos solamente con la mitad de la imputación y con la otra mitad, pues sí estoy feliz porque Cristo me salvó, ¿no, hermanos? La transferencia es doble. En Adán pecas y tú llegas a ser condenado. Pero en Cristo tú llegas a ser justificado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado si tú te enojas con Dios, porque esta es una realidad, hermanos, que no podemos dejar pasar. Para que tú seas justificado, primero tuviste que ser pecador por Adán. No hay más. Tú no puedes ser justificado por Cristo si tú no eres pecador. Entonces demos gracias a Dios porque ciertamente todo el mundo estaba condenado por Adán, ¿no es cierto? Pero ahora todo el mundo puede ser salvado por Cristo. Y esa es una gran verdad que nosotros podemos abrazar. Por eso decía Pablo en Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Todos en Adán nacemos pecadores. Todos por naturaleza éramos los hijos de la ira. Y esta es nuestra realidad, como dice Juan. Si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Porque esa es la realidad. El mundo entero, todo el ser humano está en una depravación total y por eso merece ir al infierno. Pero vean lo que dice el versículo 4 de Efesios 2. Dice Efesios 2, versículo 4, ¿cómo empieza diciendo? Pero Dios. Tú merecías el infierno, tú eras un hijo de la ira, tú estabas en condenación entera, pero Dios. Tú estabas muerto, esclavizado por Satanás, esclavizado en tu carne, directo al infierno, pero Dios nos da la vida. Él decide seleccionarnos. En todo este mundo lleno de pecado, Él decidió tomarme a mí, Alejandro, por lo que yo hice, no, sino simplemente por el afecto de su propia voluntad. Y ese es el tema de la próxima predicación. Él nos seleccionó por algo, por el afecto de su propia voluntad. Pero hermanos, hoy nos tocó ver no las buenas noticias, sino las malas noticias.
Y si nosotros estamos en estas malas noticias, nosotros estamos condenados al infierno, porque somos hijos de la ira. Porque recuerda, hermano, y que jamás se te olvide que la paga del pecado es la muerte, y es una muerte eterna. Mejor, hermano, piensa 2 veces si vas a pecar delante de Dios. Piensa 2 veces si te quieres someter a Dios o no te quieres someter a Dios. Simplemente están los 2 caminos. Tú sabes cuál te conviene. El hombre va a buscar siempre su pecado, pero Dios nos puede salvar. Clamemos a Dios por su gracia, por lo que Él ha hecho en nosotros. Porque si fuera por nosotros, hermanos, ahorita ya estuviéramos en el infierno. Pero Dios en su misericordia puede tocar nuestros corazones y lavar nuestros corazones. Así que clamemos a Dios, hermanos. Amén. Oremos al Señor.